Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. La semana pasada estuvimos viendo lo que correspondía a sistemas dispersos. Esta semana vamos a estar viendo acerca de los métodos de separación de mezclas. El primer método que vamos a estar observando esta semana es la decantación. Bien, la decantación, en una manera más técnica, sirve para poder separar mezclas por diferencias de densidades. Por ejemplo, el agua y el aceite se pueden separar fácilmente por decantación al tener densidades muy diferentes y principalmente porque el agua y el aceite no se mezclan. Otra manera de decantar sería, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un poco de tierra con agua, lo que hacemos, agarramos un vaso, ponemos la tierra, ponemos el agua, lo revolvemos, esperamos a que se separen y después vertemos el agua lo suficiente para que el agua se separe lo más posible de la tierra. Sin embargo, no es un método de separación muy completo. En laboratorio sí, pero en la vida cotidiana no es tan sencillo decantar algo. En el laboratorio usaremos un embudo como el que está en la imagen, es un embudo de tallo largo, en el cual pondremos nuestra mezcla y esperaremos a que se separen las dos fases, la fase uno y la fase 2. La fase uno es menos densa que la fase 2. Y gracias a esa llave que está de color rojo, lo que haremos es separar la fase 2 de la fase uno. Así, muy sencillo. Bueno, ahora vamos por la filtración. En la filtración es muy ocupado para lo que son los procesos de purificación de agua. Y lo que ocurre aquí es que vamos a disponer nuestra muestra en, eh, en un filtro, por decirlo de alguna manera, que va a separar las partículas de cierto tamaño. Y las partículas grandes van a pasar por otro filtro. Aquí la filtración generalmente no es muy buena porque llegan a pasar algunos partículas, como en este caso algunas partículas de color amarillo, llegan a pasar a los donde se supone que solo hay partículas de color rojo. Pero por lo general las partículas de color amarillo se tienen que quedar en los poros que están eh, abajo y van a pasar a una zona especial. Generalmente la filtración es un método de separación que debe ser cuidado y muy específico para poder evitar lo que pasa en la otra parte. Bueno, el tamizado. El tamizado, eh, vamos a separar sólidos del mismo tipo, es decir, por ejemplo, harinas, lo vamos a pasar por un colador o por un tamiz, así se le llama tamiz, para poder separar las partículas de un mismo tipo por su tamaño. Generalmente los tamices pueden tener agujeros grandes como los que vemos en el colador o pequeños para poder hacer un polvo lo más fino posible. Y de hecho, en el tamiz no van a pasar partículas demasiado grandes, porque esas partículas grandes generalmente pueden generar grumos o pueden generar algún problema. Eso lo encontramos mucho en cocina, pero también lo encontramos mucho en industria farmacéutica. La imantación. Bueno, en la imantación es un proceso de separación en el cual lo que vamos a observar es, vamos a ocupar la capacidad magnética de ciertos compuestos dentro de una mezcla de compuestos para poderlos agarrar con un imán y poderlos separar por completo gracias a su propiedad magnética. Eso es lo que ocurre en la imantación. Centrifugación. La centrifugación es un método de separación generalmente para líquidos o sólidos dispersos en líquidos. Generalmente, la primera imagen nos tiene la parte más teórica de lo que es la centrifugación. En la centrifugación lo que vamos a ver es un tubo que tiene varias partículas de diferentes densidades y a pasarlo por una centrífuga con una... ¿Han visto dentro de las lavadoras que se empieza a girar de manera demasiado constante? Bueno, gracias a la gravedad que genera ese giro, podremos separar los componentes más densos que van a quedar al fondo del tubo y los menos densos van a quedar arriba. Por ejemplo, lo que observamos aquí es, en la segunda imagen, son tubos de sangre que se les separó el plasma, que es de color, normalmente es de color amarillo,
y abajo quedó el paquete globular, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, y en medio tienen un gel separador. Y en el otro tubo, en el que tuvo que estar tapado, vemos un suero, pero lo vemos blanquizco. ¿Por qué? Porque es un suero lipémico, es decir, un suero con una gran cantidad de grasas, las cuales no se separan tan fácilmente. Realmente aquí lo que vamos a observar en centrifugación es para sólidos dispersos en líquido y se ocupa muy constantemente en la industria de salud, lo que vemos generalmente como tubos de centrífuga. Esa es cristalización. En la cristalización, ignoren evaporación, es cristalización. En la cristalización lo que vamos a observar es un sólido disperso en líquido y lo vamos a hervir. Al momento de que empieza a bajar la temperatura, este sólido empieza a cristalizarse en el fondo y empiezan a generarse cristales, separando la parte dispersa de la parte continua, haciendo que queden cristales de un tamaño considerable. Esto es cristalización. Destilación. En la destilación vamos a ocupar una serie de instrumentos como los que vemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a separar por diferencia de puntos de ebullición o por la capacidad o la no capacidad de un sólido disperso en un líquido de evaporarse junto con el líquido que está disuelto. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos agua salada. La sal no se puede evaporar junto al agua, sino que se va a quedar en el matraz balón. Bueno, aplicamos calor y este va a empezar a hervir. Arriba, donde tenemos el termómetro, lo tapamos. ¿Para qué? Para que el vapor no salga por allí, sino lo redirigimos hacia un tubo congelante, que de hecho, si observan el tubo que está inclinado, tiene como una entrada y una salida y tiene como un color azul. Eso significa que en este tubo va a estar pasando agua y esta agua va a enfriar el vapor de agua y la va a transformar en líquido para transferir esa agua pura en el vaso de precipitado que se encuentra al final del sistema. Eso es una destilación. La destilación la ocupamos principalmente para la industria de alcohol o de bebidas alcohólicas. Y la cromatografía. Existen diferentes tipos de cromatografía, pero bueno, la cromatografía, su fundamento en común de todos los tipos de cromatografía es la inserción de una muestra y después esta muestra se le va a transferir un diluyente. En este diluyente hace que la muestra se separe en sus componentes principales y en esos componentes principales van a generar una separación tanto por capacidad de diluirse como por su peso atómico. Algo muy importante, en este ejemplo tenemos una cromatografía en columna, en el cual en el paso 1 insertamos un tinte de color morado. En el paso 3 se le induce un diluyente. Ese diluyente lo que va a hacer va a separar las muestras y en el 4 y 5 y 6 se observa la separación de componentes del color morado como tal. En el tubo 7, en la parte 7, lo que observamos es que ya digamos, se separó el primer componente y ya obtuvimos el primer componente puro. Luego en el 8 sigue diluyéndose para poder que en el tubo 9 realizar la extracción final del último componente. Bueno, las actividades a realizar. Van a investigar acerca de la cromatografía y sus tipos, es decir, en qué se centra la cromatografía y también cuáles son los tipos de cromatografía y cómo los observamos. Luego tendrán que participar en el debate, que es algo muy importante para tomar su asistencia, y el valor de las actividades es de 5% sobre su calificación final. Les agradezco mucho la atención prestada. El siguiente tema será concentración y determinaciones cuantitativas de la concentración. Espero que tengan una excelente semana.